Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doctores. Hoy vamos a tocar el tema tantas veces postergado. Hoy día vamos a conversar acerca de las vacunas. No se muevan, ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Estefano Málaga, yo soy Doctores y este es su canal para que nos puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes, que consideren necesarias acerca del tema de la COVID-19, pero también acerca de otros temas de salud que puedan ser de su interés. Hoy vamos a tocar un tema que desde hace mucho tiempo venía ofreciendo y que la verdad es que veía tan distante y veía con tantos problemas y con tantas idas y vueltas que prefería no emitir un capítulo para caer en algo incierto. La idea es darles la información con la mayor certeza posible y que se acerque lo más probable a lo que en verdad está pasando. Es por eso que hoy vamos a finalmente tocar el tema de el avance de las vacunas en el mundo, cuál es la realidad, qué es lo que viene pasando. Y es un tema complejo, por lo cual este video quizás va a ser un poco más técnico que otros videos, pero voy a tratar de hacerlo, como siempre trato, lo más entendible posible. Lo primero que les quiero comentar es que esta data está actualizada al 19 de octubre a las 3 de la tarde. No hay información más importante o relevante al respecto hasta la información hecha o publicada el día 19 de octubre a las 3 de la tarde. Seguramente habrá una actualización en los próximos días y después de esta actualización podamos contar con algo más que ofrecer para un futuro video relacionado con vacunas. Lo segundo que les quiero decir es que lo que voy a mostrarles son extractos de una fuente americana que está siguiendo el tema del avance de las vacunas, que es el Washington Post. Y la información entonces va a estar en inglés, pero yo voy a traducirla al español. La voy a hablar, básicamente, se la voy a traducir al español y también voy a explicar un poco acerca de cada tema. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos recortes en los cuales les comento un poco acerca del tema y entre los recortes vamos a hablar un poquito acerca de cada caso. Lo primero que vamos a comentar es acerca de los tipos de vacunas que existen en el mundo, es decir, los tipos de vacunas que se están generando para tratar estas vacunas. Y otra cosa de la que vamos a conversar, y yo creo que por ahí deberíamos conversar primero, es acerca de la velocidad con la que normalmente se desarrollan las vacunas, porque he escuchado que mucha gente habla acerca del tiempo que toma desarrollar una vacuna, y es cierto, el tiempo es muy largo, pero tampoco es imposible hacer una vacuna en tiempo más corto. No es igual de seguro, no es igual de metódico. Básicamente lo que ocurre es que las compañías que fabrican vacunas tienen que regular sus costos e ir paso a paso para no incurrir en gastos innecesarios que pudieran hacer que la vacuna sea más cara. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso lo que ha ocurrido es que el gobierno de los Estados Unidos ha cubierto parte de los gastos de desarrollo de las vacunas, y me imagino que lo mismo ha pasado, aunque no puedo aseverarlo, pero me imagino que lo mismo ha pasado con el gobierno británico y con el gobierno francés. Han cubierto parte de los gastos del desarrollo de las vacunas que pudieran ir en contra de los intereses de las compañías que producen las vacunas. Es decir, hay riesgos que normalmente las compañías farmacéuticas no toman para no incurrir en gastos innecesarios, para no perder dinero, y por eso van más lento en el desarrollo de las vacunas. Y aquí el gobierno de los Estados Unidos ha puesto un dinero para cubrir esos gastos y hacer que ello no retrase el proceso de desarrollo de la vacuna. Con eso se pueden ahorrar un par de años tranquilamente en el proceso de desarrollo de una vacuna. ¿Cuánto es el proceso de desarrollo de una vacuna? Es muy variable. Como van a ver en el gráfico que les voy a poner a continuación, hay vacunas que han demorado más de 30 años, hay vacunas que han demorado 15 y hay vacunas que han demorado tanto como 4 años. Entonces, depende mucho de la complejidad de aquello contra lo que estás preparando una vacuna y depende mucho de la necesidad de la vacuna, cuál es la premura para tener la vacuna.
Entonces, obviamente, aquellas vacunas que han demorado muchos años también son más antiguas, de una época en la que recién estábamos empezando a aprender sobre las vacunas. Y aquellas que han demorado menos tiempo, pues también son más recientes. Entonces vamos a ver este primer cuadro en el que vemos un poco cómo es el tema de las vacunas. Aunque abajo se lee que el promedio es 10.7 años, no es justo considerar ese promedio cuando solamente una vacuna tiene un valor sobresaliente, ¿no? En tiempo, que es la vacuna de la varicela, 34 años. Las otras vacunas en promedio, 7, 9 años. La de papilomavirus humano, que es la que está abajo, 15 años. Y mumps, que es paperas, solamente 4 años en desarrollarse. Interesante, ¿no? Entonces hay vacunas que pueden demorar mucho menos tiempo en ser desarrolladas. Lo siguiente que vamos a ver es los tipos de vacunas que hay. Obviamente, en cada etapa de desarrollo hay distintos tipos de vacunas y hay un grueso de vacunas, una enorme cantidad de vacunas que están en la etapa preclínica. Me tomé el trabajo de revisar cada una de las variables de los tipos de vacunas y buscar en algún lado el nombre del laboratorio Farvet, del laboratorio peruano que supuestamente tiene una vacuna en etapa preclínica. La primera vez que yo revisé este cuadro que les estoy mostrando, esta data que les estoy mostrando, había unas 130 vacunas. Ahora van a ver el reporte, hay 200, y ninguna de esas 200 registradas es la del laboratorio Farvet, que es el laboratorio peruano. Entonces, ni siquiera figura en el listado, al menos que esté bajo otro nombre, bajo otra razón social, no directamente la de Farvet o de la universidad, no figura en el listado de este tracking, donde hay vacunas de muchos otros países. Y bueno, van a ver básicamente los nombres de los distintos tipos de vacunas y luego vamos a desarrollar cada una de ellas. Vamos con esto para no demorarnos mucho. Aunque aquí no dice el número, más adelante lo van a ver, pueden ver que hay etapas distintas, preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 y las que están aprobadas, que por supuesto ahorita es 0. Y dentro de cada uno de esos tipos hay distintas variedades de vacunas, como aquellas que responden a un ácido nucleico, aquellas que están vectorizadas con un virus vector, las que presentan una subunidad viral, las que presentan al virus y otros modelos. Entonces, no es solo un tipo de vacuna, son distintos tipos de vacuna, ¿no es cierto? Pero para entender los distintos tipos de vacuna, primero veamos este grafiquito en el cual lo que se va a ver es qué es lo que hace el SARS-CoV-2, el virus, cuando ingresa en el organismo y por qué esto es importante para entender cómo cada uno de los distintos tipos de vacunas trata de generar inmunidad en el cuerpo. Vamos a ver este gráfico un ratito. Lo que vemos aquí entonces es una molécula o una partícula del virus, del SARS-CoV-2, que tiene esta especie de corona alrededor formada por la proteína M y por la proteína Spike. Esta proteína Spike es la que se une a un receptor específico, que es el receptor AC2, el cual permite que se libere el contenido del material genético del virus o RNA dentro de la célula. Una vez liberado dentro de la célula, esta se une a una parte específica de la célula, que son los ribosomas, y se empieza la producción de proteínas virales. Estas proteínas virales luego son ensambladas, unidas y forman un nuevo virusito chiquito, bebé, el cual es liberado, una serie de virus, no uno, varios, miles, que son liberados fuera de la célula para ir a infectar a otras células. En líneas generales, lo que tratan de hacer todas las vacunas es reproducir lo que parte de lo que hace el virus en el cuerpo, para que a su vez el cuerpo reconozca lo que haría el virus si ingresara y aprenda a defenderse de él. Lo que generalmente sucede cuando ingresa un virus en el cuerpo es que el cuerpo, por explicarlo de alguna manera que sea entendible para la mayoría de la audiencia que ve estos videos, reconoce la secuencia de proteínas o de aminoácidos que conforman las proteínas que conforman la información genética del virus. Y como es una información genética que tiene un cierto patrón extraño para el cuerpo, lo identifica como algo extraño y a eso se le conoce como un antígeno. Nuestro cuerpo constantemente está expuesto a antígenos y en algunos casos estos antígenos son de tal importancia que generan una respuesta inmune. A veces esa respuesta es correcta porque nos están defendiendo contra algo que nos puede hacer daño. Y a veces, como es el caso de las alergias, el cuerpo desarrolla una respuesta inmune contra algo contra lo que no debería desarrollar una respuesta inmune. Y al hacer eso, pues
se desarrolla una respuesta no adecuada ante un alergeno. A veces, peor aún, el cuerpo no reconoce partes de nuestro cuerpo y desarrolla una respuesta inmune contra esas partes de nuestro cuerpo y produce anticuerpos para atacar partes de nuestro cuerpo. Se ven algunas enfermedades autoinmunes. Un ejemplo de una enfermedad en la que se genera una respuesta inmune contra el propio organismo es el lupus o la artritis reumatoide, en donde hay una respuesta por parte del sistema inmune contra partes de nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, para repasar lo que hacen las vacunas, vamos a empezar con el primer tipo de vacuna, que son las vacunas que utilizan un ácido nucleico para generar la respuesta inmune. Vamos con este pedacito del video. Esta es la descripción de lo que hacen las vacunas. O sea, las vacunas tanto de ADN como de ARN lo que tienen es una especie de manual o receta de cómo preparar alguna proteína. Por ejemplo, la proteína Spike o, por ejemplo, alguna otra proteína que forme parte del virus. Y esta proteína es lo que generará la inmunidad. Entonces, cuando se utiliza uno de estos tipos de vacunas, lo que se hace es mandarle una señal a la célula para que la célula produzca una proteína. Esta proteína es una proteína extraña al cuerpo. Al producir esta proteína luego es presentada a los linfocitos tipo T, que son los linfocitos que transportan información. Esta información va a ser presentada a otros tipos de linfocitos, los tipos T, los tipo killer y los tipo B, que producen anticuerpos, y se encargarán tanto los T como los killer de eliminar a los virus, destruirlos, y los linfocitos B de producir una sustancia paralizante, lo que ustedes conocen como anticuerpos, para encargarse de que los virus estén inactivos. Cuando vemos esta lista, vemos que en fase 3 hay solamente 2 vacunas, la de Moderna y la de Pfizer con BioNTech, que están próximas a obtener la aceptación debido a que van a terminar sus ensayos clínicos. En esta misma categoría también está CureVac, por ejemplo, y algunas otras vacunas como la vacuna militar china. Esta vacuna es la más prometedora en el momento por cuanto es la que está más avanzada en fases de investigación, pero también es la que se puede producir más rápido. Es el tipo de vacuna que se puede producir más rápido. Luego vamos a tocar ese tema al final del video un poquito más. El segundo tipo de vacunas que vamos a hablar son aquellas vacunas llamadas vacunas vectoriales o que utilizan un vector para poder generar la respuesta inmune. Para explicarles un poquito de eso, vamos con las imágenes. Bien, esta táctica de los vectores o de las vacunas con vectores es la táctica del caballo de Troya, es decir, dentro de un virus que supuestamente es inmune para el ser humano, se introduce la información genética de una parte distintiva del coronavirus que es el que el cuerpo va a aprender a reconocer, el sistema inmune va a aprender a reconocer. Entonces ponemos un pedacito de esto dentro de otro virus que no hace nada y allí logramos generar la respuesta inmune. Lo que vemos aquí entonces es exactamente el mismo proceso que vimos antes. El vector presenta la información genética y luego se genera la inmunidad. El problema con este tipo de vacunas es que a veces uno puede desarrollar inmunidad contra el vector viral y en ese caso vas a necesitar varias vacunas para tener inmunidad. ¿Qué vacunas están en esta categoría? La de AstraZeneca, la de CanSino, por ejemplo, la de Gamaleya, que es la vacuna rusa, y una de las vacunas de Johnson & Johnson en fase 3 próximas a culminar. El tercer tipo de vacuna del que vamos a hablar es una variedad que lo que utiliza es porciones de proteína del virus, porciones de proteína viral. Entonces se producen artificialmente las porciones de proteína viral y luego eso es inoculado en el cuerpo. Entonces, como es una proteína extraña, un poco lo que expliqué al inicio del video, el cuerpo reacciona contra la proteína extraña y al reaccionar contra la proteína, algo que es muy parecido a lo que ocurre con unas alergias, porque todas las alergias que nosotros tenemos en realidad son contra proteínas extrañas al cuerpo. La alergia al gluten es una reacción de hipersensibilidad contra la proteína del gluten. La alergia a la leche es una reacción de hipersensibilidad contra la proteína de la leche y así sucesivamente. Entonces, en este caso lo que hacen es introducirnos este pedacito de proteína del virus para generar una respuesta inmune contra ese pedacito de proteína. Así, si algún día entra el virus, como va a tener ese pedacito de proteína, tu cuerpo va a reaccionar contra él. Vamos a ver estos gráficos.
En ese tipo de vacuna tenemos dos alternativas. O ponemos toda la cubierta del virus pero sin material genético, es decir, sin ARN, o ponemos un pedacito de una proteína para que entre al cuerpo y genere la inmunidad. A partir de ahí, todo el resto de la secuencia es muy parecido. Existe un tipo de células que es la presentadora que va a coger este material que ha sido ingresado a las células, se le presenta al linfocito T tipo ayudante, que se lo presenta al linfocito T tipo citotóxico, al linfocito B tipo productor de anticuerpos, y el resto de la respuesta ya la hemos explicado. ¿Qué vacuna está en esta categoría? Está la vacuna de Novavax. Estoy seguro que la han escuchado porque se menciona cada rato en las noticias. Pero si miran al final de la tabla van a ver que el laboratorio Sanofi y el laboratorio GlaxoSmithKline están en fase 1 de desarrollo de estas vacunas, lo cual es prometedor. Y he dejado este tipo de vacunas para el último porque además son las que más demoran. No estarían listas en este momento. Son de esas vacunas que demoran años en desarrollarse. O sea, años de años. 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Que son vacunas con virus atenuados o virus inactivados. Este es un estilo muy antiguo de vacuna. La vacuna de la polio, por ejemplo, utiliza este tipo de vacuna, y lo que hacen es que al introducir un virus que no tenga la capacidad de generar infección, igual tu cuerpo lo reconoce como un ser extraño y eso hace que genere esa inmunidad contra él. Pero hay que seleccionar bien las partículas que van a ser inyectadas y la respuesta inmune puede ser muy fuerte y puede generar muchas molestias. Entonces vamos a ver este último tipo de vacunas y luego cerramos este video acerca de las vacunas. Esta es una forma más antigua de producir vacunas. Lo que hacen es debilitar al virus para que no pueda causar una infección, pero todavía genere una respuesta inmune en el cuerpo. Entonces, muchas vacunas, como la de sarampión, por ejemplo, son producidas así. Las vacunas inactivadas contienen entonces virus muertos que pueden infectar, que no pueden infectar a la gente, pero que se presentan y generan el mismo tipo de respuesta. Activan los mismos tipos celulares que hemos visto en las vacunas anteriores. Lo que me llama la atención es que si una vacuna que debería demorar años, justo ya hay 3 en la fase de ensayos clínicos de fase 3 y las 3 corresponden a laboratorios chinos. Por lo menos es dudoso, ¿no? Con todo esto de que si los chinos habían o no liberado las vacunas, te hace pensar definitivamente. Existen otros tipos de vacunas, otras candidatas, que son incluso más novedosas que las versiones de ADN o ARN mensajero. Pero todavía están en fase preclínica, no tenemos mayor dato de ellas, están muy lejos de llegar a convertirse en una vacuna y por eso no lo vamos a tocar. Lo siguiente que vamos a ver es el panorama de cómo están, el número de vacunas que hay en cada en cada categoría, y luego vamos a conversar un poquito acerca de cuáles son las posibilidades de lo que ocurra una vez que existan vacunas. Que por favor no le van a cambiar el ADN a ninguna persona, no crean esas tonterías. Siendo más de 200 las vacunas experimentales, estamos revisando las 200 que podrían llegar a aprobarse. Hay 0 vacunas aprobadas al momento, 10 en fase 3, que son las que podrían llegar a aprobarse, 15 en fase 2, que en realidad no sabemos ni siquiera si van a poder llegar a la fase 3, podrían caerse antes, 11 en fase 1, aún muy lejos, y más de 170 en fase preclínica, dentro de las que debería estar la de Pfizer, pero no se le menciona. Últimos anuncios, en octubre 13, Johnson & Johnson pausó su ensayo por unos temas de seguridad, pero luego han retomado. AstraZeneca aún no puede retomar sus ensayos en los Estados Unidos precisamente por temas de seguridad. Y Pfizer con BioNTech, las que estaban más cerca de lograr la aprobación, han dicho que no van a buscar la aprobación de la misma, sino hasta finales del mes de noviembre con mayor número de datos de seguridad. El gobierno peruano ha anunciado ya la asociación con algunos laboratorios y con algunos distribuidores de vacunas relacionados con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para poder suministrar vacunas a la población peruana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir si todo va como hasta ahora, si nada nuevo surge, es que la primera vacuna en ser administrada va a ser la vacuna de BioNTech y laboratorios Pfizer, quien ya firmó un acuerdo con el gobierno peruano para entregar 9.9 millones de vacunas, que no van a ser entregadas hasta el 2021. Hasta el 2021 no va a haber vacunas entregadas este año. Y esas 9.9 millones de vacunas no van a ser entregadas todas de golpe. Se va a entregar un primer lote, probablemente, si todo sale bien, dentro de los primeros 3 meses de 2021.
Ese primer lote probablemente van a ser 1.8 millones de vacunas. 1.8 millones de vacunas de una vacuna que para lograr inmunidad tiene que ser administrada 2 veces por persona. Eso quiere decir que las 9.9 millones de vacunas no alcanzan para 9.9 millones de peruanos, sino para 4.9 millones de peruanos, 4.95 millones de peruanos, o sea, para 4.950.000 personas. ¿Cuántas personas necesitamos vacunar para que esto acabe? Pues vean, si estamos haciendo cálculos, digamos, no muy exagerados, yo diría que para cuando hayan las vacunas oficialmente va a haber lejos más de 1 millón de peruanos oficialmente diagnosticados. Vamos a considerar que ese número no es el número real, porque hay muchos que no han sido diagnosticados y que ya tuvieron la enfermedad. Digamos que lo multiplicamos por 5, digamos que son 5 millones de peruanos los que ya están contagiados para el momento en que tengamos vacunas. Le restamos a los 32 y pico millones estos 5 millones y quedan 27 millones más por contraer la enfermedad. Necesitamos tener alrededor de 60 o 70% de la población total de Perú vacunada o que ya haya tenido la infección. Entonces, si es el 70% del total, estamos hablando más o menos de unos 21 millones de peruanos, poco más o menos, 21 millones de peruanos que tienen que recibir la vacuna, quizás 22 millones, para poder estar seguros de que aquí al menos no se repliegue tanto. Entonces, en vez de tomar los 32 millones, vamos a quedarnos con los 22 millones, menos 5 millones de peruanos, o casi 5 millones de peruanos que podrían estar contagiados, estaríamos hablando de 17 millones. Hace falta pues 17 millones de vacunas para tener un buen número de población vacunada. Vamos a tener en total cerca de 5 millones de Pfizer. Hacen falta otros 12 millones de vacunas que tendrían que provenir de alguna otra vacuna que se logre aprobar. Probablemente la siguiente en aprobarse sea la de Moderna, que entiendo que está asociada con Johnson & Johnson, y no sabemos si la siguiente va a ser la de Oxford por los problemas que está teniendo con algunos reportes de efectos adversos serios. Hay un paciente que ha sido reportado como muerto por la vacuna, no ha sido muerto por la vacuna, es un paciente que murió y que había recibido la vacuna, pero no ha muerto a consecuencia de la vacuna. Entonces, no puede ser que solamente 2 vacunas sean las encargadas de inmunizar a toda la población. Necesitamos que hayan 2 o 3 vacunas más. Quizás la de Oxford, quizás alguna de las vacunas chinas, quizás la vacuna rusa, son las que más próximas están, aunque cada una con sus propios temores y los propios problemas que podría representar ponerse una u otra vacuna. Lo que sí queda claro es que las vacunas que van a llegar a inicios del 2021 no van a ser para toda la población, van a ser para nosotros, los que estamos en el frente, los que estamos atendiendo pacientes con COVID, en primer lugar. Son médicos, enfermeras, técnicos en salud, farmacéuticos, las personas de las Fuerzas Armadas, específicamente policías y Fuerzas Armadas, que están patrullando y que todavía no hayan tenido la infección. En ese punto serían de utilidad las pruebas rápidas para determinar quién que llega a vacunarse y que no está registrado como haber tenido la infección tiene anticuerpos, porque el que tenga anticuerpos no va a requerir la vacuna. Hasta la fecha de hoy los anticuerpos duran más de 6 meses. Yo mismo tengo pacientes que los anticuerpos he visto las pruebas de mantener anticuerpos por lo menos hasta 5 meses. Entonces, internacionalmente se sabe que más de 6 meses, yo personalmente sé que más de 5 meses en personas de Perú, y conforme vaya pasando más tiempo vamos a tener data de mayor duración que implique que esta gente es inmune al virus porque ya lo tuvo. Mientras tenga los anticuerpos tenemos la certeza de que no se va a volver a infectar. En fin, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya sido de su agrado. Si les gustó, por favor dejen un like, dejen comentarios en el video y por favor no se olviden que vamos a tener más videos. Suscríbanse aquí y vean esta secuencia de videos que estoy seguro que puede ser de su utilidad. Chao, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, vean esto. Chao.